Amigos, quería hablarles sobre el tema de defensa energética. Es muy común de repente que una persona está con otras personas que son un poco complicadas, a veces puede llegar a pasar, o a veces hay algunas personas que hablan sobre ataques psíquicos y ese tipo de cosas. Y, y bueno, entonces sea como sea, hay ejercicios que son bastante interesantes. Hay una persona que hizo un ejercicio de protección y de repente fue a hablar con una persona que decían que realmente tenía, digamos, como la percepción bastante desarrollada y, y esa persona que hacía ejercicios de protección, cuando se conoció con la otra persona, le dijeron que realmente estaba protegida por todos lados. Entonces, lo interesante es que más allá de lo que cada uno pueda llegar a creer sobre lo que es protección, a veces hay personas que te pueden llegar a ver y te dicen si estás protegido o no y te dicen exactamente cuál fue el ejercicio que hiciste para protegerte y en dónde estás protegido y dónde deberías protegerte mejor. Entonces, hay un ejercicio muy interesante que me llegó así y de repente se pudo desarrollar un poquitito más, que consiste en lo siguiente. Em, Se hace así. Se visualiza una esfera de energía dorada alrededor de la cabeza, como que estuvieras adentro de una esfera energética que nada puede entrar. Sí, vas a hacer eso y te van a seguir pasando cosas. Realmente o sea, te van a seguir pasando cosas. Em, Algo que sirve muchísimo, de acuerdo a a los resultados de las prácticas que se hicieron, es em, canalizar información, canalizar no información, sino canalizar, bueno, es lo mismo en verdad, canalizar energía desde lo que sería el origen de todo, el origen de todas las conciencias, le pueden poner el nombre que quieran, no, no me estoy metiendo en eso. Y entonces, una vez que visualizas esa energía que entra digamos, va descendiendo a través de todos los planos, desde lo más espiritual hasta lo más físico, por así poder visualizarlo de alguna forma, ¿no? Porque, o sea, el universo, Dios o como lo quieran llamar, está en todos lados, está dentro de nosotros, etcétera, etcétera, pero para poder manejar toda esa información es decir, toda esa energía, de alguna forma, de algún modo, se puede, para poder manipularlo, controlarlo, ¿sí? Es bueno visualizar que esa energía entra en la cabeza, eh, en el al principio en el chakra de la corona, después el de la cabeza, garganta, y así va entrando todos los chakras, es decir, todo lo que serían los centros espirituales, que hoy en día, digamos, es más creíble todo eso porque está, digamos, la cámara Aura Viewer 7, que es una cámara que con unos sensores te puede calcular más o menos y te puede decir el estado de todos los centros espirituales, de todos los chakras. Puedes ver el color de cada uno y puedes proyectarlo, o sea, podés verlo en un monitor en tiempo real, etcétera, etcétera. Y es bastante interesante. Lo pueden ver en aura.net, si no me equivoco. Ok, volviendo al tema del ejercicio, se visualiza una esfera alrededor del cuerpo, abajo también, y se canaliza la energía por cada uno de los chakras, o sea, no la energía vital de uno mismo, sino se recibe energía, digamos, del origen de todas las energías. Y después de que llenaste todo el cuerpo de energía, es decir, este ejercicio lo haces con los ojos cerrados, ¿ok? Llenas todo tu cuerpo de energía y empezás a proyectarlo con las manos, es decir, no con las manos físicas, sino que te quedas así con los ojos cerrados, visualizás tus manos energéticas, es decir, lo podés imaginar, no hay problema, y vas proyectando energía que sale de las palmas de tus manos y vas tanteando la esfera y la vas haciendo cada vez más resistente. A medida que vas haciendo eso,
a nivel mental también se va creando en cierta forma en el mundo espiritual, en el astral. Y de hecho uno de los ejercicios que hicimos de cómo repercute todo lo que es lo mental en lo espiritual es con un chico de 7 años que tiene la capacidad de poder ver el aura. Entonces visualizamos el aura en diferentes colores, por ejemplo en azul, y este niño decía, tu aura está en color azul. Cambiaba sin decirle nada a color verde y decía, tu aura está en color verde. Cambiaba de repente a dorado y decía, tu aura está en color dorado. Entonces, en cierta forma, todo lo que se va pensando también repercute en cierta forma en lo que es el mundo espiritual. Si vamos a hilar un poquito, es decir, si vamos a meternos más profundo en todo esto, ya ahí estaríamos ingresando en lo que es la magia mental, lo que es el, la alta magia, lo que es, digamos, la Kabbalah también usa muchísimo de eso. eh, Todo lo que es visualizaciones, podríamos entrar también en todo lo que sería egregores, o sea que hay un ejercicio conocido, un experimento bastante interesante que se hizo en una universidad en Estados Unidos, si no me equivoco, que habían hecho la historia falsa, una historia falsa en una universidad que tenía tal vez 4 o 5 años. Y en esa universidad, digamos que inventaron el nombre de un estudiante que se llamaba Juan Pérez, por así decir. Y en verdad jamás había estudiado ningún Juan Pérez. Y la historia de ese Juan Pérez era que hacía 20 años atrás, en esa universidad, o sea, 15 años antes de que la universidad fuese creada, una cosa así, ¿no? Había tenido un accidente, se patinó en la ducha pisando un jabón, se golpeó la cabeza y se murió. Se murió en la universidad. Entonces, todo esto es una historia absolutamente ficticia. em, También, digamos, entre 4 o 5 personas se agregaron más datos, por ejemplo, en dónde vivía, en qué lugar, cómo era el lugar que vivía, cómo se llamaban los familiares, así diferentes aspectos, ¿no? Diferentes datos de cómo era todo eso. Entonces lo que pasó fue que eh, hicieron toda una historia con esta persona y un tiempo más tarde en la universidad jugaron a la Ouija. Jugaron a la Ouija y invocaron al alma de esta persona ficticia que le habían puesto Juan Pérez, por así decir un nombre. ¿Qué fue lo que salió en la Ouija? Que de repente había tenido o sea, Juan Pérez había tenido un accidente en la ducha, habían coincidido los nombres, habían coincidido un montón de cosas. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Podemos sacar muchas cosas en limpio. Eh, Primero de que lo que se piensa, en cierta forma, o sea, si se piensa con bastante intensidad, se va creando en el mundo espiritual. Si de repente 4 personas pueden hacer algo así, ¿qué pasa cuando de repente, no sé, miles de personas están obsesionadas con una creencia o con algo? De repente a nivel espiritual también ese algo empieza a crearse de la nada y se alimenta con con la energía mental de esas personas que lo piensan. Y si esas personas dejaran de pensarlo, desaparecería. Por eso hay un dicho en el budismo muy, muy, muy interesante, que a mí me gusta mucho, me simpatiza mucho el budismo porque justamente Buda es un psicólogo, filósofo, que no es ninguna religión. Buda significa despierto y dentro del budismo hay un dicho muy conocido que dice que si te encontrás con Buda, lo tenés que matar. Es decir, Buda es una persona como cualquier otra. Es decir, podés contradecirlo de arriba abajo porque es una persona tan humana como vos que puede estar sujeto a cualquier tipo de fallas como cualquier otro ser humano. O sea, entonces, dentro del budismo
hay un dicho muy interesante, o sea que ya que el budismo va de acuerdo a lo que la gente, digamos, a que Buda y mucha gente metida en el budismo pudo experimentar, que em, hay que tener cuidado a quién le das tu energía. ¿Qué significa? Que si vas a pensar en algo, en alguien, tené cuidado qué es lo que estás haciendo, porque le estás creando a nivel espiritual. Hay situaciones en tu vida que de repente no deberían tocarte, no son karma, no tienen nada que ver con astrología ni nada que te pueda llegar a crear digamos, ni nada que esté programado, por así decir, en cierta forma que, o sea, yo creo que todo lo que está programado se puede cambiar, porque existe el libre albedrío. Em, Tengo pruebas para eso, pero bueno, no importa, todo eso va tal vez en otro video, no es el caso. Pero es interesante considerar a quién uno le da sus pensamientos. Si hay miles de personas o millones de personas durante miles de años pensando con fe ciega sobre una persona que es un dios y que tenía superpoderes, de repente puede ser que esa persona no tenía nada de eso y que se crea un egregor y que ese egregor se hace pasar por esa persona. Y así en cualquier religión y muchas cosas, digamos que la gente puede llegar a decir tanto en África, en América, en cualquier lugar pasa eso, en todos lados pasa eso. Que de repente la gente dice, pero realmente sentí tal y tal cosa, como que estaba ahí presente. Y bueno, si hay mucha gente pensando en algo, con fe ciega, y logran pensar algo con la intensidad suficiente, van a poder hacer un egregor. Entonces el punto acá es, en vez de dar el egregor a creencias, a gente a organizaciones que de repente manipulan tu energía mental y la usan para lo que ellos quieren, que realmente uno no sabe a dónde va todo eso. Entonces, mejor usarlo con responsabilidad para cuidarse a uno mismo. Algo tan simple como eso. Es decir, si una persona es consciente de que su energía mental va creando cosas a nivel etérico, entonces, qué mejor, digamos, que darle un uso serio, un uso responsable de todo eso y aprovecharlo para hacer una vida mejor.